¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Héctor Hassan, como dice ahí en el papelito que tengo escrito. Mi correo electrónico es ese, que está ahí, aunque no garantizo que conteste en el instante, pero es una forma de contactarme, poniéndome que son alumnos de primer año. Y voy a ser el docente de las materias anatomía y fisiología de primer año. Así que después de que termine la pandemia que nos está afectando, nos vamos a ver en forma directa. Por ahora, nos vamos a ver a través de este medio. Voy a charlar, voy a ir orientándolos, voy a ir orientándoles las clases de anatomía y de fisiología por este medio. Les he pasado unas diapositivas y les voy a pasar otras diapositivas para que tengan. Y las vamos a ir comentando, o las voy a ir comentando. Cualquier pregunta que surja me van a decir. La bibliografía también, les mandé algo de bibliografía. De todos modos, para comenzar la bibliografía, para la materia anatomía, para comenzar pueden empezar con cualquier libro de citología, como puede ser el de Robertis, y para fisiología pueden empezar con cualquier libro de fisiología, como el de Ganong. Pero igualmente sugiero los libros de Thibaudeau, Anthony Thibaudeau. Acá tengo escrito el nombre, Thibaudeau. Hay dos de este autor, Anatomía y Función y Anatomía y Fisiología, que son libros básicos de donde pueden ir orientándose y después pueden ir agregando bibliografía que en el programa van a tener, ahí seguro, ya seguramente les mandaron el programa y si no ya se los van a mandar. Lo que voy a hacer en estas charlas es ir tratando de orientar la temática de las diapositivas que les estoy mandando, es decir, vamos a tratar de conversar y ampliar los temas. Pido disculpas por la demora y pido disculpas por la calidad del video, ya que provee de muchas maneras y esta es la que, bueno, por lo menos me da la opción de llegarles, de hacerles llegar esto, porque he intentado de otras maneras. Bien, dicho esto, entonces voy a grabar los videos de anatomía y de fisiología por separado para que pueda diferenciarse una materia de la otra. Pero lo que recordamos es que ambas materias están completamente interrelacionadas. Es decir, la anatomía y la función de los órganos están íntimamente relacionadas. Con respecto a cómo van a ser las dos materias, en términos generales de cursada, va a ser la cursada similar. A los que cursan fisiología, los voy a remitir al comienzo de este video casualmente para que vean de nuevo esto. Es decir, la cursada son 2 cuatrimestres. En el primer cuatrimestre, terminado el primer cuatrimestre, va a haber un examen parcial. Terminado el segundo cuatrimestre también va a haber un examen parcial. Los exámenes parciales van seguidos de su recuperatorio por una semana, para aquellos que no les vaya bien en el parcial, y los que hayan rendido bien las dos instancias de parcial y o sus recuperatorios correspondientes, tendrán acceso a rendir un final y con eso aprobarán las materias que están cursando o que van a cursar conmigo o que están cursando en este momento conmigo. Bien. Dicho esto, que es lo básico, y ya que conocen mi nombre y apellido, entonces directamente vamos a lo nuestro. Y este video lo voy a dedicar entonces inicialmente, como la serie que va a seguir a la materia anatomía. Cuando nosotros hablamos de anatomía, por supuesto que hablamos de
el estudio por cortes del ser humano, ¿no es cierto? Ana, conocimiento, tomos, cortes, conocimiento por cortes. Y de eso se trata la anatomía, pero como nosotros en la materia de anatomía vamos a ver también la histología, es decir, el estudio no solamente de los órganos y sus ubicaciones, sino que vamos a ver también los tejidos que componen a esos órganos y por ende vamos a ver las células que componen a esos tejidos. Entonces nos vemos en la obligación de comenzar la anatomía un poco antes de la anatomía. Entonces, lo primero de lo que les quiero conversar, o lo primero a lo que quiero hacer mención, es una cosa que es muy simple y que consiste en la organización de la materia. ¿Qué es la organización de la materia? Bueno, uno mira este cuadrito o este esquemita y entonces puede tener idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de organización de la materia. La materia se va organizando como si fuera el material para hacer un edificio. Es decir, para hacer un edificio cuando lo vemos completo necesitamos materiales. Los materiales a su vez se reúnen formando otros materiales. Y esos materiales se reúnen y forman estructuras más grandes y esas estructuras terminan constituyendo el edificio completo. Nosotros como organismo no nos escapamos a eso. Cuando decimos de qué está hecho el universo está hecho todo de lo mismo, decimos está hecho de materia. Hoy sabemos, por supuesto, que existen otros tipos de materia, ¿no es cierto? Que existe la materia oscura, que es diferente de la materia que nos constituye a nosotros, es una cuestión de física que no vamos a tratar ahora. Pero la materia que nos constituye es aparentemente única. Es decir, la materia que forma parte de mi dedo es igual que la materia que forma parte de un papel, que a su vez es igual que la materia que forma las estrellas, los planetas, etc. Es decir, la materia es siempre la misma. Lo que va sucediendo es que la materia se va organizando, se va acoplando, se va reuniendo de distintas maneras y entonces nos muestra un aspecto completamente diferente en cada uno de los niveles en que se va organizando. Eso no quiere decir que la materia deje de ser la misma materia. Por ende, uno puede decir, no digo la palabra asegurar porque todo cambia constantemente, que las partículas básicas que constituyen todo el universo están hechas de lo mismo, solo que se agrupan de forma distinta. Nosotros vamos a arrancar con mencionar, no es que vamos a estudiar, pero mencionar la partícula subatómica. Pero hoy sabemos que existen partículas subatómicas que forman a las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, de las cuales nosotros conocemos, todos ustedes conocen porque lógicamente dejo por sentado que han hecho el colegio secundario, por supuesto, y entonces todos saben, cuando uno dice neutrón, protón, electrón, todo el mundo sabe que estoy haciendo referencia a una partícula subatómica. Quiero creer eso. Esas partículas subatómicas serían las básicas a las que vamos a hacer referencia, a pesar de que digo que estas mismas partículas están formadas por otras más chiquitas.
cuando decimos partículas subatómicas y decimos protón, neutrón, electrón, estamos hablando de las formas básicas de las partículas subatómicas que dan origen al siguiente compuesto o la siguiente estructura, que es el átomo. Cuando hablamos del átomo, también doy por sentado que hicieron en el secundario, interpretamos que es una forma muy pequeña, que todavía no ha visto nadie, por supuesto, que es una forma muy pequeña de organización de partículas subatómicas. Eso sería un átomo. También doy por sentado que todo el mundo conoce que un átomo está hecho de una parte central, según los modelos actuales que siguen en vigencia por ahora. Los átomos están hechos por una parte central, a la que vamos a dar el nombre de núcleo, y alrededor del mismo giran en órbitas, por eso orbitan, giran en forma orbitaria, una serie de partículas pequeñas que llamamos electrones. Entonces tenemos el núcleo y los electrones. A su vez el núcleo está hecho de moléculas que llamamos protones y neutrones. De modo tal que ahí vemos cómo tres tipos básicos de partículas, protones, neutrones, electrones, se agrupan de modo tal de dar una estructura más compleja, que a su vez es totalmente diferente a las partículas que le dieron origen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un átomo, como tal, tiene comportamientos físicos y comportamientos químicos diferentes de las partículas que le dieron origen. Eso va a pasar en todos los niveles de organización de la materia. Quiere decir que a medida que uno sube un peldaño en la organización, o cambia dos o los peldaños que fuera, a medida que se modifican los peldaños en la organización, también se modifican las propiedades del producto organizado. Conclusión: el producto organizado para este caso es el átomo, no tiene las mismas propiedades que un protón, que un electrón o que un protón, un neutrón o un electrón. Es decir, las propiedades van a ser distintas en el átomo que en cada componente. Bueno, eso en realidad mucho no nos interesa, porque nosotros venimos a hablar de anatomía. La anatomía en este nivel de organización está mucho más arriba. Sin embargo, quiero que tengamos en cuenta eso, porque lo que se manifiesta, las modificaciones o los cambios o las variaciones que se presentan a nivel a este nivel, es decir, entre lo subatómico y el atómico, esas variaciones se repiten siempre. Cada salto está relacionado con un cambio en las propiedades de lo que se forma. Los átomos, entonces, son la forma que antiguamente se conocía como la más simple. Los átomos fueron descritos hace muchísimos años, y la terminología átomos, tomos corte a, no, falta de, venía del punto venía del hecho de que se suponía que los átomos eran la partícula más pequeña que podía constituir un todo. Átomo, es decir, aquello que ya no podemos dividir. Hoy en día esa definición quedó tristemente antigua, ya que sabemos que los átomos están hechos de partículas subatómicas y que además
sabemos que esas partículas están hechas de otras partículas más pequeñas todavía. De modo tal que eso quedó ya en la antigüedad. Pero en la antigüedad, digamos, el nombre como significador de la palabra. Ya el nombre no significa, no está representando la palabra. Sin embargo, los átomos entonces se forman por partículas subatómicas y tienen la capacidad de unirse entre ellos. Un átomo se une a otro y entonces se forma lo que se llama una molécula. Es decir, las moléculas son, por definición, la reunión de dos o más átomos. Acá hay que hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Unirse no significa fusionarse. Mis dos manos pueden estar unidas, pero no están fusionadas. Si yo fusionara mis manos, obtendría una especie de órgano nuevo que tendría tal vez otra función. No sé para dónde se doblarían los dedos, no sé si se estirarían, no tengo ni idea. Pero entonces, unir no significa fusionar. Los átomos, cuando se fusionan, forman nuevos átomos. La física lo usa ese concepto, utiliza ese concepto. Nosotros usamos solamente los conceptos de la química, donde los átomos no se fusionan. Los átomos se unen. Y cuando se unen dos o más átomos, se forman moléculas. ¿Conocemos alguna molécula formada por átomos? Bueno, lo primero que aclaramos es que los átomos, también doy por sentado que han hecho el secundario, por supuesto, los podemos designar con una letra mayúscula. Por ejemplo, el átomo más pequeño que conocemos es el hidrógeno, constituido por un núcleo donde hay un neutrón y un protón, alrededor del cual gira un electrón, un protón, alrededor del cual gira un electrón. El neutrón ni siquiera lo dibujé, pero forma parte de la porción central. Núcleo, electrón girando, conclusión, átomo. El átomo más pequeño, el de hidrógeno. Cuando uno, no cuando fusiono, cuando uno dos átomos de hidrógeno, voy a dar origen a una molécula. Bueno, el 2 está al revés, no importa, parece una Z. Cuando uno un átomo de hidrógeno a otro hidrógeno, los uno, dos átomos de hidrógeno, forman una molécula de hidrógeno de dos átomos, o sea, hidrógeno biatómico. Átomos dos de hidrógeno unidos. Es decir, los átomos reciben un nombre que está determinado por una letra, que es lo que vimos ahí. Dicho sea de paso, la letra corresponde ¿a qué? Corresponde a la inicial del nombre del elemento o átomo del que estemos hablando. Bien. Cuando la letra está repetida, se agrega otra letra más en minúscula. Bien, por ahora para nuestro caso no es así. Estamos diciendo, moléculas son dos o más átomos reunidos. Ahora, formé entonces una molécula biatómica de hidrógeno. ¿Existe eso en la naturaleza? Por supuesto, es el hidrógeno que está en el ambiente.
el hidrógeno que está acá en el ambiente es hidrógeno biatómico. Está hecho de 2 átomos de hidrógeno. Ese hidrógeno biatómico lo puedo unir a oxígeno. Y dar origen a una molécula que ahora ya no es biatómica, es una molécula triatómica. ¿Qué se forma cuando unimos hidrógeno y oxígeno? Se forma esto que se ve ahí, que todos conocen como, muy bien, como agua. Es decir, el agua es una molécula de 3 átomos. O sea que el hidrógeno solo es un elemento, un átomo, hidrógeno. Si lo uno a otra molécula de hidrógeno, formo hidrógeno biatómico. Si a su vez ese hidrógeno biatómico lo uno a oxígeno, obtengo como resultado una molécula de 3 átomos a la que llamo agua, una molécula triatómica. Pero podría ocurrírseme a mí, en lugar de poner una molécula triatómica como el agua, podría ocurrírseme a mí tomar un átomo, un elemento como el carbono, y unirlo a 4 átomos de hidrógeno. Y podría formar de esta manera ya no una molécula triatómica, sino una molécula tetraatómica. Carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. Esa molécula toma el nombre de toma el nombre de metano. Metano. El metano es un gas que sirve para combustionarlo, para quemarlo, viene mezclado dentro del gas que utilizamos nosotros en las hornallas. Metano. El gas metano es una molécula, perdón, yo les dije tetraatómica, es pentaatómica. 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Una molécula pentaatómica. Todo esto que les estoy diciendo, ¿a qué viene? Viene a que las moléculas son estructuras formadas por más de 2 átomos. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 20, pueden ser 50, pueden ser las que fueran. Cada vez que uno átomos, entonces estoy formando moléculas.